Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob y son entrevistas. Y esta vez está con nosotros Gema Lamberde, que bien, pues ella es especialista en pen testing, también es hacker, y nos va a ayudar a explicarnos un poquito de la parte de red teaming y otros temas importantes que tienen que ver con la ciberseguridad. De igual manera está mi compañero de Booksec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y el día de hoy tenemos de invitada especial a Gema Landaverde, que es Red Teamer, Offensive Security Senior Manager. También se dedica a la parte de Threat Hunting y Threat Intelligence. Y gracias a nuestro patrocinador HackPy Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código Jaula10. En verdad, no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código LaJaulaOSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. Y ahora ya se encuentra disponible el curso de análisis de phishing con técnicas OSINT. En la descripción del video estarán los enlaces, no pueden perderse. Bienvenida, Gema, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy bien, muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bien, Gema, pues como la primera pregunta obligada es ¿desde qué edad estás en esto? ¿Cómo te iniciaste en esto de la informática y posteriormente a la seguridad informática? Bueno, yo creo que desde muy pequeña sabía que tenía que estar en un rol técnico porque sabía que no era normal que cuando tenía mis juguetes electrónicos los despedazara. Y me gustaba mucho la parte de la electrónica. Sabía que iba a ser ingeniero. Eso sí, sabía desde muy chiquita, 12, 13 años que iba a ser ingeniero, todavía no sabía en qué. Pero bueno, yo nací en México, pero me crié en El Salvador, en Centroamérica. Mi papá es salvadoreño, por si no me notan tanto el acento mexicano. Mi mamá sí es queretana. Entonces, allá la tecnología, en el tiempo en el que yo estudié de muy chiquita, sí tardó mucho en llegar. Sin embargo, tuve la suerte que mi papá, tenía una empresa de telefonía, telecomunicaciones, tuvo acceso a una computadora, a una laptop, ¿no? Entonces, jugaba mucho con ella. Bueno, en aquel entonces, en el colegio sí nos daban la parte de, ¿no? Windows 3.11 y todo eso, para poder empezar, ¿no? Los tarjetas agujeradas, ¿no? Los floppies, etcétera. Y cuando estaba ya en casa, a mí me gustaba mucho la parte de los videojuegos. Siempre me han encantado los videojuegos, pero obviamente nunca me compraron a mí, nunca tuve una consola. Yo me considero PC gamer toda la vida, nunca tuve una consola. Pero obviamente para jugar en la computadora yo necesitaba tener emuladores, ROMs, etcétera. Y mis amigos no eran tan aficionados a esta parte, entonces tenía que rebuscarme por mi lado, ¿no? Para ver dónde los podía conseguir. Y la mejor fuente para conseguir estos juegos, estos emuladores, eran los foros. Entonces, cuando empezaba a buscar en la parte de los foros, bueno, mi meta era conseguir, haz de cuenta, el emulador para el MAME, el Marvel vs. Capcom, ¿no? Yo era fan de Marvel vs. Capcom. Y eso era imposible encontrarlo, entonces tenía que indagar por muchísimos foros. Y dentro de los foros empezaban, ¿no? Los posts así como de cómo
cómo adentrarte en la red de tu vecino. ¿Qué pasa si consigues una IP y quieres meterte en la computadora de alguien? ¿Cómo snifeas la red de alguien que estás hablando por Messenger y todo lo demás, ¿no? Entonces, curiosa, como siempre he sido, me encantaba leer esas partes y empezaba a practicar con las personas con las que interactuaba por Latin Chat, Messenger y todas esas, ICQ. Y cuando empezaba a ver, ok, ya tengo esta IP, porque pues sabes cómo por mi papá también tenía acceso a cierta tecnología, ya tengo esta IP, ¿qué hago ahora? Me conecto, Telnet, muy bien, ahora ya estoy aquí, yo puedo ver las carpetas de las personas, ¿qué hago ahora? Entonces, yo creo que todos hace muchos años, los que empezamos en la parte de hacking, no empezamos de la manera más ética ni legal, digamos. Entonces, básicamente fue eso, fue mi curiosidad. Tendría yo 16, 17 años más o menos cuando empecé en todo esto. Y pues yo de hecho empecé estudiando ingeniería eléctrica porque en la universidad que mi papá quería que yo estudiara no había ingeniería en sistemas, solo había licenciatura. Y como yo dije, yo quería ser ingeniero en ese tiempo. Entonces, después, ya un par de años después me cambié a la ingeniería informática, pero la verdad es que mis hermanos también tenían mucha formación en electrónica, entonces a mí me gustaba mucho la electrónica, compraba de estos kits que vendían antes en los supermercados, que hasta ya traían las herramientas para poder armar tus blueprints del laboratorio que venía dentro de la electrónica, no me acuerdo cómo se llama la revista, hace muchos años. Y en los foros descubrí el manifiesto del hacker de la revista Prague Magazine, empecé a seguir a Prague Magazine y entonces yo me empecé a identificar con muchas de las cosas que estaban ahí y con la cultura hacker. Entonces, haz de cuenta que antes no existía tanto foro abierto como existe ahora. Yo creo que mi único manual de referencia era la web del programador y para de contar. Entonces, de ahí sacaba yo mis manuales, mis libritos de HTML, de PHP, de networking, de sistemas operativos y todo lo demás. Y ya luego en la universidad, pues, te voy a ser muy honesta, como siempre trabajé y estudié, la universidad fue como un lugar en el que yo iba a presentar mis parciales, pero hasta ahí. Casi la formación que tuve fue de foros, libros, mis amigos, siempre he tenido la suerte de tener muy buenos amigos, muy buenos mentores que han estado en este medio, y así fue como inicié. Está el Blue Team, que es la parte defensiva, el Red Team, que es la parte ofensiva, y ahora también el Purple Team. Pero ¿tú por qué decidiste enfocarte más en el Red Team? Yo creo que, mira, yo siempre he dicho que para ser red hay que ser primero blue. Porque cuando tú te defiendes, sabes por dónde te van a atacar. Te decía hace unos momentos que este es el primer rol oficial que tengo que es completamente red, ¿no? En seguridad ofensiva. Y anteriormente, cuando estuve pues, liderando el Blue Team de una empresa, de la empresa cervecera más grande del mundo para Latinoamérica, cuando estás a las 3 de la mañana tratando de defender a la empresa de un ataque de norcoreanos, te das cuenta de muchas cosas que pudieran, por dónde se pueden ellos meter, por decirlo así, cuáles son las métodos de ataques abiertos que pueden tener ellos como para poder aprovechar, extraer información, etcétera, etcétera. Me tocó no solo en esa empresa, anteriormente había sido también la CISO del Cloud Center, donde habían muchísimos clientes de varios países que tenían problemas de ransomware y pues me tocó hacer muchísimas investigaciones acerca de por dónde entraban, cuáles técnicas utilizaban, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te aprendes a defender, empiezas a crear una mentalidad un poco más madura en el sentido de cómo ser un atacante más eficiente. Entonces, ahora que ya me toca a mí definir esas rutas de ataque o esos attack paths, para hacer emulaciones tanto internas como externas, ya tengo, creo que, mucho más desarrollado esa parte de mi cerebro donde me dice, por aquí no van a estar preparados, por aquí te puedes meter.
Entonces, esa es la parte por la que a mí ahorita me gusta más la parte de Red Teaming. Ahora, cuando estábamos en estas empresas anteriormente, normalmente los grupos en los que yo he tenido son muy pequeños. Entonces nos toca ser de todólogos, nos toca ser de muchos sombreros a la vez. Entonces ya había tenido la experiencia, ¿no? De ser también un poco ofensiva dentro de la seguridad en la parte de cybersecurity dentro de las empresas. Y pues ahí también empiezas a darte cuenta no solamente de cuáles son las técnicas que podrías estar aplicando, sino también de qué tecnologías puedes utilizar para eso. Por ejemplo, si tú tuviste un ataque de ransomware, tuviste que defenderte, sabes que esa información te la extrajeron haciéndote un dump usando Mimikatz. Tú sabes que si el día de mañana quieres enumerar un dominio y meterle un beacon de Cobalt Strike, ya puedes extraer tú la información utilizando Mimikatz, ¿no? Entonces, ese tipo de enseñanzas son las que me fortalecieron o me formaron, ¿no? Para mejorar mi parte ofensiva. Bien, yo quiero abarcar un poquito el tema de las mujeres en la ciberseguridad. Antes este tema estaba muy rezagado, pero bueno, ahora ya hemos visto que incluso esta profesión de lo que viene siendo el CISO o el Chief Information Security Officer, el responsable de seguridad informática en las empresas, ya de algunas transnacionales y empresas importantes comienzan a ser mujeres. Pero lejos de que simplemente nos comentes qué hacen las mujeres en la ciberseguridad, que ya vemos que es algo muy relevante, ¿qué les dirías a pues estas niñas que todavía no son adultas, que se quieren meter a la ciberseguridad? O sea, ¿hay un camino para ellas? ¿Esto solamente es para hombres? ¿Es una cuestión de aprender qué? ¿O qué les dirías para que se adentren en este mundo y que puedan llegar a trascender? Gracias. Para mí ese es un tema muy, muy cercano a mi corazón. De hecho, trabajo con muchos foros en varias partes del mundo para hacer empoderamiento tecnológico de mujeres, empoderamiento económico y empoderamiento tecnológico de mujeres. Y he tenido la oportunidad también de participar en algunos foros en algunas universidades donde me hacen mucho esta pregunta. Y una de las cosas que a mí ahora que tengo también la suerte y la oportunidad de ser formadora de hackers, ya no solamente ser hacker, sino ser formadora de hackers, busco también cuando tengo la oportunidad de contratar internos o que hagan interns, me gusta mucho decantarme un poco por la parte de que sean mujeres, ¿no? Para que vivan la experiencia de primera mano. Creo que una de las limitantes, bueno, varias limitantes con respecto a por qué hay pocas mujeres o qué le diría yo a las niñas es primero que sean valientes. Muchas les temen un poco a la parte, digamos, técnica, que no soy lo suficientemente técnica, no tengo conocimientos, etcétera. Y a veces las mujeres se van más por el lado de data privacy, GRC, gestión de riesgo de cumplimiento, etcétera. Y no hay nada malo con eso. Es súper bien porque se van adentrando en la parte de ciberseguridad, pero ya cuando ven un poco más la pasión por lo técnico, etcétera, es donde tal vez más limitantes hay. Y normalmente a veces no todas tenemos el mismo privilegio de tener los accesos a información. Entonces, en la medida que puedo, trato de participar en grupos donde se puedan atraer más mujeres en ciberseguridad. De hecho, estoy en el grupo de Women in Cybersecurity acá en Latam, de WOMSI, que es liderado por Leticia Galil, que es ahora una directiva grande en la parte de Microsoft. Entonces, tengo mucha relación con mujeres muy, muy adentradas en este tema, líderes, mujeres que yo admiro muchísimo. Y casi siempre estamos tratando de acercar el contenido de ciberseguridad por medio de talleres, por medio de charlas, por medio de masterclass a personas, a niñas que tengan esta curiosidad, pero no se han atrevido todavía a adentrarse porque no saben qué tan complicado puede ser allá adentro. Más allá de toda la parte técnica, sigue existiendo todavía un poco el acoso a las mujeres dentro de la parte, no solamente de ciberseguridad, también de la parte de tecnología.
Y es algo que me tocó vivirlo de primera mano cuando yo regresé aquí a México, porque cuando yo me incorporé al área laboral aquí en México precisamente, habían hombres que, no voy a decir solamente hombres, habían de todo, ¿no? Pero había más que todo del sesgo masculino que me decían, pero sí sabes que es una IP, ¿verdad? Pero sí sabes que no sé qué. Entonces, y cuando te hacían ese tipo de preguntas, tú te quedas como, obviamente no ibas a decirle, tú sabes que yo vengo de auditar todos los bancos de Latinoamérica en Deloitte, entonces no te puedes poner de esa forma. Entonces, te crea cierta resiliencia, te crea cierta estrategia incluso de cómo te vas a manejar, qué lugar vas a tomar, eh, cómo vas a formar tu futuro dentro del área. Y son cosas que todas las vivimos. Yo creo que no hay mujer que no haya pasado por esto y que se pueden identificar precisamente con esto. ¿Y cuál es nuestro deber en ese momento? Es estar informadas, creer en uno mismo y decir, yo sé lo que sé, yo sé lo que soy capaz, yo sé lo que he logrado y es lo que me gusta. Y la pasión y el empuje por hacer lo que te gusta, realmente todo lo demás se queda atrás. Yo siempre les digo a los principiantes que practiquen con Hack the Box, Try Hack Me o incluso Metasploitable, que es pues ya una máquina virtual, ¿no? Para pruebas, para practicar, pues para que no se metan en problemas legales. En tus inicios, ¿cómo practicabas? Bueno, ya más o menos les dije que mis amigos eran voluntarios anónimos, que pobrecitos no se daban cuenta. Em, pero sí que es cierto que tenías acceso o tenías más tiempo para poder descubrir ciertas deficiencias en algunos sitios o en alguna infraestructura, etcétera. Entonces, ¿cómo practicaba? Mira, cuando ahorita ya me decanto un poco más por la parte web y la parte de hacer pentest en aplicaciones móviles, pero antes mis prácticas eran un poco más en el área de infraestructura, perdón. Entonces, me gustaba mucho ver la parte de los firewalls, la parte de los servidores, me iba a meter a los servidores. Realmente no sé cómo me dejaban entrar, pero pues ahí es donde empezaba todo lo que leía en los foros, cuando ya lo tenía así en vivo, yo la verdad no tenía el sentido de que esto ya estaba en producción. Y pues ahí empezaba a hacer ciertas cosas, ¿no? Cuando obviamente no existía, no estaba todavía Kali, Parrot y todos estos, o sea, te metías a un Red Hat, a un CentOS o lo que sea que la empresa tuviera. Entonces tenía más contacto directo. Bueno, también estuve con IBM hace algunos años, entonces también tenía acceso a la tecnología de ellos y practicaba, la verdad es que donde se me pudiera dar la oportunidad y lo que yo pudiera hacer, y pues eso está ahorita al alcance de la mano de quien sea. No voy a incentivar a que nadie lo haga, pero vas pasando en un centro comercial y ves una pantalla de Windows la caseta del estacionamiento donde se hacen los cobros y tú dices, bueno, ¿no? Entonces, hay, para practicar hay muchas cosas. A mí lo que me encanta de Trade Hack Me, Hack the Box y estas plataformas, o incluso de Kioprix y todas esas que tú te puedes bajar y puedes jugar con ellas, es que te enseñan algo más que solamente poner a prueba tus habilidades o crecer tus habilidades técnicas. Te enseñan mucha resiliencia, te enseñan a lidiar con la frustración, la perseverancia, te enseñan a saber si, ok, sí, esto es lo mío, sí, porque puedo pasar horas y hasta días obsesionada con por qué no puedo resolver esta máquina, por qué no puedo hacer la elevación de privilegios como yo quiero, sí, encontrar el shell, eso ya está, pero por qué no puedo, no sé, craquear este binario para poder hacer movimientos laterales. Entonces, eso realmente te enseña muchísimo a lidiar y a conocerte tú como persona, como pentester, como profesional de seguridad, cómo vas a lidiar en el mundo real, por decirlo así. Claro que cuando estás haciendo pruebas de penetración en empresas grandes, etcétera, todo ese conocimiento es capitalizado definitivamente. Tú haces un room o una máquina
en TryHack ni en Hack the Box que te ayude a desarrollar tus habilidades contra Samba, y el día de mañana que tú veas un servidor Samba, tú dices, es mi oportunidad, ¿no? Ya sé qué hacer, ya sé qué comandos utilizar, qué herramientas utilizar, tengo mis write-ups acá, y entonces ya puedo saber por dónde ir. Muy probablemente no vas a encontrar los mismos escenarios, ¿no? Obviamente en la vida real hay muchísima tecnología, ¿no? Zero Trust, con tecnología de seguridad en capas de seguridad, etcétera, pero te da ideas de cómo irte manejando y perder el miedo. Perder el miedo a qué hacer enfrente de un sistema que no conoces, ¿no? ¿Qué hacer si te sientan enfrente de un Solaris? Entonces, por decírtelo así, no te quedas no diciendo, ay, es que a mí nadie me enseñó cómo manejarlo, cómo encender un Solaris. Entonces, te da muchísimo background técnico, te hace conocerte a ti como persona y también te da aquel sentido de yo sí puedo hacerlo, yo sí sé que esto lo puedo resolver. Voy a leer más, me voy a informar más, voy a investigar más, pero sé que puedo hacerlo. Entonces también aumenta mucho la confianza en ti. Bien, hay un concurso que se hace a nivel internacional que se llama Pound to Own. Se acaba de hacer exactamente el 2023, en donde han descubierto vulnerabilidades para el Tesla Model 2, el Windows 11, Ubuntu y algunas otras. Y de hecho, pues no fue tan poquito dinero lo que se repartió, fue aproximadamente $1 millón los que se tenían para poder ofrecer en estas recompensas para los bugs, exploits y otras cosas que pudieran afectar algunas empresas principales. Y sobre todo, ya pueden ser productos, ¿sabes? Como por decir, tú puedes agarrar VMware, o puedes agarrar VirtualBox, o puedes agarrar un producto de Microsoft, o puedes agarrar un sistema operativo conocido, intentar explotar un error, ver si lo puedes lograr, y si lo logras con efectividad, pues ellos agarran y dicen, lo lograste, te vamos a pagar cierta cantidad de dinero en efectivo. ¿Cómo crees que estos bug bounties han ayudado al mundo de la ciberseguridad? Qué bonita pregunta. Mira, hace poco uno de mis red teamers que está en mi equipo acaba de ganar 2 bounties muy grandes. Estamos hablando ya de los miles de dólares. No voy a decir las empresas, pero a raíz de eso él tuvo el poder de cambiar desde la raíz una vulnerabilidad que era conocida. Y yo creo que ese es el principal objetivo de las empresas para poder tener estos programas de bounty. De hecho, uno de los objetivos que yo tengo para mi equipo hoy para la empresa en la que yo estoy, es abrir un programa de bug bounty precisamente para eso. Porque qué más que tener a personas dedicadas haciendo estas labores de forma constante, continua en todas las regiones del mundo, y darte esos insights para que tú sepas cómo poder mejorar la seguridad. Al final sigue siendo seguridad ofensiva, ¿no? Protección por medio de la seguridad ofensiva. Y si una empresa es muy inteligente en poder capitalizar todo el conocimiento de otras personas, porque ahorita mencionaste Tesla. Con Tesla, alguien que tenga conocimientos en pen testing web, probablemente va a hacer cierto recorrido, ciertos findings, pero ¿qué tal si hay alguien que, aparte de hacer la parte de conocimiento de web pen testing, también tiene conocimiento de cómo romper sistemas embebidos, ¿no? Cómo hacer también, cómo puedo yo utilizar no sé, un flipper cero para poder abrir un Tesla o algo así por el estilo. Estoy diciendo cualquier cosa. Pero tienes la ventaja de tener personas, pentesters, que se dedican a esto, que están enfocados no solamente en una, sino que en múltiples tecnologías, en múltiples disciplinas, que hablan muchos idiomas. Cuando hablo idiomas, no solamente hablo de ruso, chino, japonés, sino también hablan Django, hablan PHP, hablan Ruby, hablan Perl. Entonces, teniendo la capacidad de capitalizar toda esa experiencia de todos ellos, para mí es creo que una de las ideas más inteligentes que han tenido las empresas en abrir programas de bug bounty. Hace un momento mencionaste la herramienta de Cobalt Strike, que es una excelente
herramienta, pero ¿tú cómo aprendiste a utilizarla y si recomiendas algunas guías para aprender más sobre esta? Sí. Mira, Cobalt Strike no todo el mundo tiene acceso porque de hecho la empresa no se la vende ahora sí que a cualquier persona. Sin embargo, cuando ya estuve un poco más familiarizada con Red Teaming, bueno, en la empresa donde estaba anteriormente sí teníamos Cobalt Strike, entonces pues sí podíamos hacer ciertos ejercicios, ¿no? Ya te mencioné como hacer el dumping de credenciales, ¿no? Hacer como movimientos dentro del dominio, etcétera, ¿no? Utilizar también Bloodhound, etcétera. Pero hay muchas herramientas open source de Command and Control, de C2, que incluso una de las charlas que yo más recomiendo que para la parte de Red Teaming es una que dio Jorge Orquiles, que él creo que es de la Red Village, de DEF CON, y ahí incluso hay una matriz donde tú puedes utilizar todos esos C2 y puedes también personalizarlos y saber cómo puedes hacer la distribución de estos beacons, cómo es la comunicación entre ellos, cuáles son las medidas de detección que normalmente tienen las empresas, ¿no? Los XDRs y todo lo demás para poder hacer detección de estas tecnologías. Pero yo lo que te recomendaría es ármate una granja de servidores virtuales en la máquina que tengas. Empieza con una máquina atacante, una máquina víctima, otra máquina con donde vas a poner el C2, etcétera, etcétera, y ahí empieza a practicar. Hay muchísimas guías donde puedas encontrar esta información. Ahorita no tengo a la mano la matriz de todos los C2 que están disponibles de forma gratuita. La edad te lo digo, Jorge, pero se las puedo mandar después. Y empieza a practicar con lo que tengas a la mano. No es necesario tener nada fancy, por decirlo así, para empezar. Te armas un Windows Server 2016, lo promueves a un domain controller, armas tu propio dominio de red, ¿no? Y empiezas a jugar con todas estas cosas, ¿no? La otra va a ser tu endpoint, donde le vas a meter el beacon y así, ¿no? Entonces es como empiezas, armando tus propios laboratorios. Ahorita hace un par de meses acabo de entrar a la comunidad a los community builders de Amazon, de AWS, para este año. Entonces, pues estoy feliz porque nos van a dar también cierto crédito para poder hacer testeos en la parte de cloud, y eso está bastante bien porque a veces eso sí puede tener un poco más de costos, ¿no? Hacerte tus propios VPS, tus propios servidores virtuales en cloud para que puedas practicar, pero yo daría esa recomendación, comentaría por ahí. Bien, el siguiente pregunta tiene que ver con el cibercrimen. Realmente las personas cuando hacen ataques en Internet o hacen esos ciberataques, su principal objetivo meramente es económico, ya sea robar dinero, robar identidad o hacer cualquiera de esos tipos de delitos. Pero la pregunta va un poco más específica. Hace poco tiempo detuvieron a el dueño de un grupo que se llama Breach Forums, un foro muy conocido por todos los profesionales de la ciberseguridad, que precisamente se dedica a publicar estos leaks. El nombre de este usuario era Pompón Purín, que pues, bueno, fue arrestado, y el buen Pom le dieron 5 años para que se esté ahí en la congeladora y en la cárcel un ratito. La pregunta es, ¿cómo sientes tú que se está haciendo el combate al cibercrimen? ¿Se está mejorando? Vemos últimamente muchas detenciones de estos personajes. ¿Hacia dónde va? O sea, ¿vamos mejorando contra el cibercrimen? ¿Estamos empeorando? ¿Estamos igual? ¿Cuál es tu percepción y opinión personal al respecto? Bueno, opinión personal. Hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a Kevin Mitnick, y pues una de mis preguntas precisamente era, ¿no? O sea, ¿qué sentiste en los momentos en los que estabas en la cárcel? ¿Te arrepentiste de haber hecho lo que hiciste? ¿No? Él vino para un Security Summit en el 2018, si no me recuerdo,
Entonces, y él me decía que obviamente, bueno, lo que les dije yo al inicio, una vez que uno está adentrado en esto de ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si ya que descubrí esta vulnerabilidad le exploto de esta forma, etcétera? Y no estás pensando en ese momento ganar ningún tipo de remuneración económica más allá de tener tus propios conocimientos. Y yo quizás por eso es que lo admiré tanto, ¿no? Por la resiliencia que él tuvo de haber pasado esos años en la cárcel y haber capitalizado muchísimo la experiencia que tuvo y muchísimo su mensaje, sus libros, su plataforma. Y pues ahora hasta somos usuarios de la plataforma que él tiene. Pero ese no es el caso de lo que sucede actualmente. Muchas personas lo hacen sí con fines económicos. En el caso de Bridgeform sí es para venderlo, ¿no? Hay otros que lo hacen por hacktivismo, hay otros que lo hacen solamente por decir, yo lo hice. Entonces, hay mucho ego en la comunidad. Eso sí, entonces yo lo que diría es opinión personal. Si tú haces una extracción de este tipo y todo lo demás, y no lo vas a capitalizar o no vas a obtener beneficios económicos, quédatelo. Tienes que divulgarlo, porque si bien es cierto, puedes sacar algunos insights de yo podría hacer esto si tuviera la capacidad de hacer esto, pero yo sí le tengo mucho respeto a la cárcel, entonces hay ciertas cosas que yo me pongo, o sea, tengo mis sanos límites hacia donde no ir. Ahora, ¿qué pasa con estos foros? Si bien es cierto, ellos lo hacen, sí, la mitad ego, la mitad de remuneración económica. Eso, el que le hayan dado 5 años no va a morir ahí. O sea, de hecho, Baphomet, que fue el que quedó de responsable después de que Pons fuera preso, él quería volver a utilizar otro dominio, ¿no? Para poder el Bridgeforms nuevamente disponible. Y ahorita ha abierto un canal, si mal no recuerdo, en Telegram, donde está reclutando personas para que puedan poner nuevamente el servicio disponible. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con esa persona que tuvo 5 años en la cárcel? Te lo prometo que no le va a dar de vuelta el dinero a las empresas que tuvieron que gastar muchísimo para poder recuperarse del leak o del breach o de la información expuesta. Entonces, ya obviamente pues son otro tipo de legislaciones. Acá en Latinoamérica, bueno, pues tenemos otro tipo de mentalidad, otro tipo de limitaciones, pero lo que yo te digo es que eso no va a morir ahí. Es como que si el comunismo se hubiera muerto cuando murió Fidel Castro, no va a pasar. Las personas van a seguir igual, hasta pueden tomarlo más personal y decir, pues hoy lo hacemos el doble, el triple, ¿no? Y pues eso solamente es un mensaje para que las empresas puedan protegerse de mejor forma, de mejores campañas internas de seguridad, elevar un poco el conocimiento. Nosotros como profesionales en ciberseguridad tenemos que elevar también el conocimiento de las personas a las que nos estamos dirigiendo, a las que estamos tratando de formar. Ya no solamente decirles, ¿qué es phishing? O sea, sino también decirles, ok, esta es la ruta de ataque que va a tomar una persona maliciosa para robarte la información. Si tú tienes esto en la computadora, te lo pueden robar de esta forma y de esta forma la van a exponer. Y esto es cómo nos puede afectar, cómo te puede afectar a tú. En el momento en el que tú personalizas la ciberseguridad con las personas con las que estás interactuando, creo que te entienden de forma mejor que decirles qué es phishing. Entonces, pues no se va a acabar ahí. Van a ver, hay 10, 15, 20 foros más de los que tú pagas mensualmente para poder tener acceso a esta base de datos. Y pues eso. Muy seguramente muchos principiantes escucharán este podcast y tengan la duda de por cuál camino irse, si por el red o el blue, incluso por algún color de sombrero como el white hat o black hat. ¿Tú qué consejos le darías? Mira, la verdad es que depende de lo que te divierta. Yo tuve mucho tiempo en la parte blue y te voy a ser bien honesta,
de cuenta que a veces me sentía como, creo que fue el primero o el segundo episodio de Mr. Robot, donde les hacen la intrusión y te quedas así como powerless. No sé por dónde empezar, no sé qué atacar primero, qué esto y lo otro. Entonces eso te desarrolla una, unos patrones neuronales nuevos para que tú sepas cómo atacar esa o cómo protegerte de esa infiltración o de ese ataque, etcétera. Y eso te puede parecer divertido y estimulante. Entonces, eso de, conmigo no se pueden meter porque yo los voy a defender y yo me voy a defender de esa forma y no me van a poder atacar de esa forma porque yo los voy a bloquear por aquí, por allá y todo lo demás. Si eso te divierte, vete por el lado de Blue. Si a ti lo que te gusta es, yo ya me di cuenta de que ellos tienen abierto esto y esto, entonces yo puedo hacer esto y esto, y te gusta la parte más estratégica, más de critical thinking, más de curiosidad, etcétera, etcétera, entonces vete por el lado de red. Yo creo que ningún hacker es completamente blue y completamente red, o completamente white y completamente black. Yo creo que todos, para estar donde estamos, tenemos que ser un poquito todólogos, tenemos que ser un poco de conocer, vaya de todo. Y, y aprovecho para mencionar que si se encuentran en este momento estudiando la parte de ciberseguridad, ya sea para Blue o para Red, le metan mucho a la parte de coding, a la parte de programación. No es cierto de que vas a ser pentester si no sabes programar, no es cierto. Sí tienes que aprender a programar, sí tienes que saber programar. El sabor del lenguaje es tuyo, pero pues no se vale solamente decir, voy a revisar un código de GitHub y buscar a ver si hay contraseñas expuestas. No, hay que saber hacer interpretaciones de código, porque también ahí puedes encontrar muchos huecos de seguridad, ¿no? Y lo decía también el mismo Kevin Mitnick en su libro del arte de la invisibilidad, de que tenemos que tener un poco de magia, ¿no? Independiente del lado que elijas. Ahora, la parte de irte por Black es, dependiendo de tus motivaciones. Todos tenemos el mismo conocimiento, todos los que nos dedicamos a eso tenemos el mismo conocimiento. Y tú ya sabrás, de qué lado decantarte y por dónde te quieres ir, evaluando, todas las posibilidades, ¿no? Y pues ese es el consejo, ¿no? Haz lo que tu corazón te da. Hay gente colegas míos que la verdad les encanta la parte de Blue y otros que dicen, no, gracias, ya aguanté mucho tiempo recibiendo, ahora me toca a mí devolver. Entonces se van por la parte de red. Hay otros que les gusta la parte de los cyber wars y todo lo de esto y se van más a la parte de Blue. Es lo que te llama más la atención. Bien, mi siguiente pregunta tiene que ver con ChatGPT y es precisamente el hablar de que, pues, esta inteligencia artificial de la que todo el mundo habla, hecha por OpenAI, pues, para que lo entiendan las personas muy básicas que nos están escuchando, es como si fuera un chat inteligente, obviamente, en donde tú le pones cualquier pregunta y esta inteligencia artificial te responde. Pero esto no ha quedado ahí. Los hackers precisamente han intentado hacer estas cuestiones del jailbreaking, que le están llamando ahora prompt injection. Básicamente sirve para hacer un bypass de las reglas de ChatGPT y poder hacer cosas para lo que no está diseñada o se supone que debería de estar bloqueada esta inteligencia artificial. Estas actividades puede ser incluso el crear malware, crear virus, hacer actividades de cibercrimen, y ahorita está muy preocupada la Europol por este tipo de personas que pudieran estar utilizando la inteligencia artificial precisamente para poder automatizar ataques, para poder generar código malicioso. Aquí volvemos otra vez a una opinión personal que nos puedas brindar. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? O sea, estas inteligencias artificiales, pareciera que cuando aparecieron iban a mejorar todo, nos iban a dar trabajo, iban a hacer las tareas que no queríamos hacer nosotros como humanos repetidamente, pero acabó haciendo todo lo contrario. Ahora sí que volvió a meterse un poco aquí los hackers en el medio y ahora con este bypass, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿podrían hacer virus? ¿Crees que esto de ChatGPT utilizado para el cibercrimen va a ser algo que estaremos viendo? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mira, a mí me encanta usar ChatGPT. Yo creo que cuando salió fui una de las primeras en meterme, en inscribirme, precisamente porque la empresa en la que estoy pues, está muy ligada a la parte de inteligencia artificial, de data analytics, etcétera. Y hace poco, de hecho, estábamos con mi equipo, ahorita que acaba de terminar el CTF de Hack the Box, pues para algunos retos, ¿no? Pedíamos a ChatGPT que nos creara un código que hiciera ciertas permutaciones con ciertas palabras para poder hacer una inyección de código, ¿no? Como crear un payload, ¿no? En Python, etcétera. Y tú le puedes dar un uso muy básico, como tú dices, o puedes hacer lo que creo que el día de ayer salió, que con ChatGPT habían creado una imagen de un presidente, de un ministro, Boris, no recuerdo muy bien el nombre, donde está peleando, o sea, como si lo estuvieran arrestando, está peleando con los policías y es una imagen falsa. Entonces, yo hago mucho recuerdo, mucha remembranza a la parte del Hacker Manifesto donde dice, My crime is to outsmart you. O sea, mi crimen es ser más inteligente que tú. Y lastimosamente, la parte de los hackers, tanto Black Hat como White Hat, están utilizando esa tecnología y va a haber personas que la van a utilizar para mal y nos están dando la lección de que van un paso más adelante. No hemos terminado de lidiar con toda la infraestructura y con todos los servidores legacy que tenemos en la empresa, cómo nos vamos a proteger ahora con esta nueva amenaza que es 10 veces más avanzada. No tenemos ni siquiera tecnología de Zero Trust, o sea, todavía nuestros logins, perdón, se basan en usuario y contraseña. ¿Cómo ahora nos vamos a proteger con esto? Entonces, la verdad es que yo te estoy hablando tal vez desde el punto de vista de la empresa donde yo estoy, que es grande, tenemos muchísimo apoyo de todas las áreas para poder hacer protección de esto. Pero ¿qué pasa con pequeñas y medianas empresas? Perdón, no sé si todavía estoy acá. Sí. Con las pequeñas y medianas empresas, imagínate tener un problema mucho más grande donde les falsifiquen un estado de cuenta y entonces las personas tengan que decir, el área legal vea esto y diga, no, pues no puede ser, hay que hacer la transferencia correctamente y te lo están dando de forma falsa, ¿no? Hay muchísimos escenarios que pueden salir mal. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Hay que revisar cuál es la postura de seguridad de una empresa. Hay que hacer una evaluación de riesgos muy a profundidad, muy sincera. Yo una de las cosas que sí les recomiendo a las empresas es que no le tengan miedo ni que le tengan idea tampoco a los pentesters, porque los pentesters, si bien es cierto, somos auditores, les vamos a decir esto está mal, pero no les estamos diciendo esto está mal porque tú no lo estás haciendo bien. Nosotros le queremos decir esto está mal y lo podríamos hacer de cierta forma, porque en ningún reporte de pentest que yo he visto te dicen solo lo que tienes mal. Siempre te dicen cómo mejorarlo o qué hacer para hacer una remediación. Entonces, si ellos nos empiezan a ver como sus amigos, como personas que estamos interesados en colaborar con ellos para mejorar su postura de seguridad y empiezan a ver el valor que tienen los hackers y las personas que tenemos más conocimiento técnico dentro de su organización, yo creo que ahí va a empezar la apertura de mente para decir, no, sí es cierto. O sea, ya que tenga una S400 encendido 24/7 ya no me va a solucionar la vida, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que empezar mucho por cambios de paradigma, muchísimo. Y pues por ahí vamos a empezar antes de querer abarcar todo el océano que se viene ahora con ChatGPT. También estás adentrada en el Threat Hunting y Threat Intelligence. ¿Podrías platicarnos cómo nace ese interés por estos temas? Bueno, siempre está ligado, ¿no? La parte de threat hunting y de threat intelligence. De hecho, threat hunting fue con con el propósito de madurar un poco más la parte de threat intelligence, ser un poco más proactivos que solamente estar capturando indicadores de compromiso. Entonces, no, ahora queríamos ya tener más la parte de ingestar también
hacer como el mapa de todos los ataques, o el mapa de los heatmaps, ¿no? Con todos los ataques, con la matriz de Maitre en attack, etcétera, etcétera. Hacer ir más allá sobre cierta tecnología a la que no teníamos visibilidad, hacer una detección proactiva, porque si bien es cierto, hay un SOC que está recibiendo alertas, que está analizando las alertas, pero sí que es cierto que hay una parte que nosotros le llamamos Shadow IT, que es una parte que no conocemos. Una de los puntos focales a veces son los proyectos que a veces dejan páginas de staging conectadas a bases de datos productivas y entonces nadie te va a alertar que está eso en vivo, ¿no? Entonces tú proactivamente defines tus casos de uso basados en TTPs para poder hacer justamente ese hunting y dar valor a los otros pilares de ciberseguridad, de seguridad de la empresa. Entonces, a mí la parte de que me interesó por eso es la parte proactiva. No me gusta solamente estar recibiendo, o sea, ya sé de que Microsoft Defender me va a proteger con esto, esto y esto, pero ¿qué pasa si yo tengo un malware que me está atacando, es un rat que está activando un cron? ¿Yo cómo voy a detectar eso? ¿Qué plataforma me va a decir eso a mí? Entonces ya el equipo pues ya sabe que tenemos, por dónde tenemos que atacar, que avanzar. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado y me ha gustado a todas las personas que he tenido la oportunidad de hacer mentoring o de todos los internos con los que he trabajado, etcétera, es de decirles que se conozcan todo a fondo. O sea, si va a salir un ransomware nuevo que está, no sé, impactando ciertas empresas y todo, ¿cuál es no solamente lo que hace el ransomware, cómo hace la introducción, cómo hace el delivery, cómo hace el empaquetado, cómo hace toda la parte técnica? Otra vez vamos, no hay que tenerle miedo a la parte técnica, porque lo peor que puede pasar es que vas a aprender más. Entonces, y cuando ya te vas dando cuenta de que hay ciertas cosas que no te van a llegar a la puerta de las plataformas, entonces ya dices, bueno, ¿qué pasaría si, ok, perfecto, yo no puedo bajar este malware, pero ¿qué pasa si yo bajo el código fuente y lo compilo en mi propia máquina? Eso nadie me lo va a detectar, ¿no? Entonces, es por eso que a mí me gustó la parte proactiva de threat hunting. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo te va? Hola, Acabo ¿todo de bien? ¿Qué escuchar tal? recién. Todo bien, excelente. Me encanta tu nombre, Gemma, una piedra preciosa. Gracias. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Mira, escuchándote, la verdad que me haces pensar lo siguiente. Yo reflexionando con todo lo que estamos pasando, se está disparando todo esto, se está descontrolando, pero todo depende de cómo nosotros lo asimilamos. Y yo creo que aquí prevalecen mucho los valores, los principios y sobre todo entender por qué queremos hacer lo que queremos hacer o debemos hacer o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. ¿Por qué estamos hablando ahora de esto? Porque nos interesa para el público informar, llegar a más personas, tratar de no solamente es informar ni hacer conciencia, simplemente de que nos demos cuenta que ya el mundo como lo conocíamos ha cambiado, ¿correcto? Pero más allá de eso, desde un punto de vista no técnico, te quiero preguntar, Gemma, ¿vos qué crees que a dónde nos está llevando esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los seres humanos? Nosotros los ingenieros, los hackers, los técnicos, los científicos, todos. Porque esto está fácil, irse por un lado o por el otro. O sea, date cuenta los jóvenes ahora, el alcance de la tecnología, ahora el chat GPT y eso que ahora están, mientras estamos conversando, están creando, están haciendo miles y miles y miles de APIs o llamémoslo si querés plugins, complementos para integrar todo esto, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué crees que debemos hacer? ¿Debemos sentarnos a reflexionar un poco? ¿Vos lo has hecho? ¿Vos te has puesto a pensar? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar?
sea, tenemos familia, tenemos mucha, ¿qué te puedo decir? No es solamente tecnología, no es solamente hablar y hacer cosas geniales. Hablemos de nosotros, como personas, como seres humanos. O sea, yo sé que esto es un poco intenso lo que te digo, pero sí me gustaría escuchar esa parte tuya. ¿Qué pensás, qué opinás, cómo te sentís con todo esto que está pasando? Mira, muy bonita pregunta. La verdad es que, como tú dices, muchas veces le damos mucho valor al conocimiento que día a día nosotros tenemos en la parte técnica, en la parte de legislación, en la parte de normativas, pero muy pocas veces nos sentamos a reflexionar y decir cuál es mi lugar desde mi plataforma, qué es lo que yo estoy haciendo para lo que tú dices, hacer un lugar mejor, un mundo mejor, un mundo de ciberseguridad mejor. Y sí, sí lo he pensado varias veces y lo que, como a veces dicen, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, cámbiate tú mismo. Entonces, hay muchas cosas en las que yo he tenido que reflexionar que obviamente ya no, que he tenido que integrar incluso en mi vida personal para no cometer los mismos errores que cometía antes. Y lo que más me gusta es de que no, bueno, sí, desde el lado personal, pero también la comunidad de hacking se está abriendo a este tipo de preguntas. Yo escuchaba una persona que hace mucho énfasis en la parte de seguridad, perdón, eh, bueno, en la parte mental, en la parte psicológica de todo lo que es hacking es Nahan Sek. Y él habla, ¿no?, de cómo ser resilientes en este mundo tan cambiantes y en mundos perdón, en temas donde esto no te da ni siquiera la oportunidad de decir, ah, bueno, en este momento yo me dedicaba a hackear páginas del gobierno, ya no lo voy a hacer más. Entonces, ya no te da tiempo de hacer eso, ya son cosas que tú ya las tienes que ir integrando. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Primero, obviamente, como tú dices, tuve que hacer una reflexión y tuve que también comprender quién quería ser yo como líder, ¿no? Como formadora ahora de hackers, formadora de personas que se integran en la parte de ciberseguridad. ¿Qué valores? Entonces, a mí me gusta mucho incorporar en mis uno a unos con mi equipo, con los equipos con los que yo he tenido, para poder hacer esta concientización este, que cómo ser como personas, por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, las personas ya no hablan de otras personas, hablan de ideas, hablan de cómo mejorar esto, cómo mejorar lo otro, ¿no? Para alejarnos un poquito de la parte del chivisme y esto. Y otra de las cosas también muy importantes es el autovalor, la autoconfianza, romper con el síndrome del impostor, romper con ciertas prácticas no sanas que podemos tener con nosotros mismos. Antes los hackers eran personas muy dadas a quedarse en las sombras, a no socializar, o ya no puedes hacer eso, ya tienes que interactuar, tienes que buscar tu voz. Y yo sí, le diría a las personas, especialmente las personas que van iniciando ahora sí que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, todo lo que a ti no te gustaría que te hicieran, no lo hagas. Y guardar también quién eres tú como persona, como profesional, qué es lo que te va a definir. Hace poco una coach me preguntaba, ¿qué es lo que te gustaría que dijeran de ti cuando murieran? ¿No? Entonces, cuando murieras. Entonces, eso es te abre mucho camino a la reflexión. Bien, mi siguiente pregunta tiene que ver con lo de la Sedena, pero esta vez no estoy hablando de los Guacamaya Leaks, sino de algo que quieren hacer que me parece bastante benéfico, que es en materia de legislación. Y a eso va mi pregunta, que es, ¿qué opinas tú de la legislación en México y qué le hace falta? Bueno, pues esta nueva cosa que están proponiendo tiene que ver con los artefactos explosivos improvisados. Se ha detectado que los cárteles del narcotráfico, que son bastantes lamentablemente en México, están utilizando pues estos drones, de hecho los compran de la marca DJI o abarrotan cualquier marca de drones buena y cara que tenga este soporte de GPS para poderlo controlar de una manera muy efectiva y luego les ponen explosivos arriba de estos drones. Estos drones obviamente los despliegan o se los pueden aventar un carro, se los pueden aventar una comunidad o algo, llega a su objetivo y en ese momento
lo truenan de manera remota, pudiendo causar pérdidas humanas y violencia como lo viene siendo el terrorismo. Pues aquí la cuestión es complicada y se está poniendo difícil, pero ¿qué tanto hace falta una ley de ciberseguridad en México? ¿Qué le dirías a pues, los gobiernos, en este caso, qué está sucediendo y cómo podríamos ayudar con algunas leyes a que esto pare o que al menos tenga sanciones más estrictas para evitarlo? Un tema delicado. Es un tema delicado porque, vaya, he tenido la oportunidad de colaborar con ciertas agencias claves acá en México, especialmente del lado de la banca. Y si bien es cierto, cada vez están mejorando las personas que contratan para poder hacer frente a estos breaches, a estos leaks, y si hacen sus war rooms, si hacen el análisis forense de lo que sucede, etcétera, etcétera. Todavía hace falta mucho cambio, como decía hace un momento, de paradigmas. Todavía la infraestructura que tenemos, vaya, del lado tecnológico, todavía es muy legacy. Y mira, del lado de los ataques que estás mencionando, cuando ciertas áreas del gobierno se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, la información que estaba expuesta, que no era poco, son 6 teras, en lugar de orientar a decir, vamos a hacer una ley que mejore, que prevenga y que haga esto, se han dedicado a buscar culpables, chivos expiatorios, ver. Entonces, el enfoque que estamos teniendo para empezar, tal vez no es el adecuado. Ahora, hay profesionales de legislación de ciberseguridad en el país, los hay, pero no están integrados en estas organizaciones. Y mucho va a depender también de cuál es el fin que nuestro gobierno quiera tener, si es conveniente o no implementar este tipo de legislaciones, porque no es un tema desconocido, que lidiamos mucho con muchísima corrupción. Entonces, puede ser que una ley de ciberseguridad, bueno, lo estamos viendo en Chile, ¿no? Cuando quisieron iniciar con este tipo de iniciativas, etcétera, pues mucho por desconocimiento lo que querían era hacer una prohibición total de todas las cosas. Entonces, si eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Al principio, por ejemplo, no podías ni siquiera tener plataformas en cloud si ibas a estar con la parte de banca. Hoy ya eso ya está más evolucionado, ya está más abierto con las fintech, etcétera. Entonces, para no darle más vueltas, lo que yo le recomendaría al gobierno sería, primero, reconocer que sí hay profesionales de ciberseguridad en el país, que no te voy a decir que no es necesario traer conocimiento de afuera, claro que sí, entre más mejor, pero lo que yo sí podría decir es que se lo tomen en serio, o sea, que busquen la razón real por la cual lo quieran hacer, porque si solamente vamos a cerrar la puerta de todo, no es muy inteligente, ¿no? Entonces, y también no solamente crear una ley, de hecho, les mencionaba que tengo mucho contacto con mujeres líderes del sector que también están participando en estas iniciativas que se dedican a la parte de data privacy, etcétera, que están luchando por tener precisamente esta legislación, pero lo que tiene que tener también es cuál va a ser la forma de sanción, porque si solamente vamos a aplicar un código penal, eso al final no hay resarcimiento, etcétera. ¿Qué pasa con esto del SEDENA? Eso fue algo al gobierno, pero ¿qué pasa con todos los leaks que pasan a los bancos? O sea, tu información, la mía, la de todos los que estamos acá, ya está pública, ya está. ¿Cuáles han sido más allá de una multa, cuáles consecuencias han tenido? La información sigue allá afuera, no hay una impunidad muy grande alrededor de este tema. Ahora, ¿qué pasa si se dedican a crear estos artefactos y todo lo demás? Ahí sí ya estamos hablando de acciones penales, acciones legales más fuertes, etcétera. Pero también en los documentos te das cuenta de que hay
colaboración con grupos delictivos. Entonces, también trato de ser lo más reservada posible en el tema, porque también le tengo respeto a mi seguridad. Pero, honestamente, sí es preocupante. A mí me ha tocado pues dar parte en ciertos juicios, y yo te puedo decir que los tecnicismos que utilizan para salirse de ciertas responsabilidades son, híjole, sí te da mucho coraje, porque es, no te miento, una vez había un empleado, ¿no?, que había extraído información personal, información sensible de una máquina, y en el momento del juicio el abogado defensor decía, pero en la computadora había algún mensaje que dijera de que la información que estaba acá es sensible, y tú te quedas, no. Entonces no tenían clasificada la información sensible. No, se va por ese tipo de tecnicismos, y tener una ley que abarque todo eso, por lo menos tenemos que empezar con no sé, bosquejos, drafts y todo para poder hacer proposición, y que se haga una integración más abierta de los profesionales de seguridad, ¿no? ¿Qué libros o recursos recomiendas para aprender sobre hacking, threat hunting y threat intelligence? Híjole, hay mucho. Mira, para la parte de hacking, a mí me gusta mucho el Hacker Playbook. Es para mí uno de los principales, pero obviamente también la guía de testing de OWASP, por ahí entraría yo también. Ya si te quieres meter en la parte de programación, el libro de Detel, para mí fue la Biblia, ¿no? Cómo aprender a programar en C, C++ y Java. Les voy a ser muy honesta, cuando estuve en la parte estratégica de Red Team, no encontraba referencias para hacer una estrategia efectiva y un modelo de madurez efectivo para Red Teaming. Entonces encontré este libro, se llama, bueno, hay dos. Uno que es el Red Team Guide, y el otro que es Cybersecurity Attacks, Red Team Strategies. Casi la mayoría de los que leo, no sé si estarán traducidos, pero me gusta, la verdad es que a mí me gusta leer, no sé, 1, 2 libros por trimestre, y sí es un poco difícil porque la mayoría del contenido es aplicado. Entonces, pues, tienes que sentar a leerlo a la par de tu computadora para poder aplicar todo lo que estás leyendo. Entonces, sí es la parte que más puedes hacer. Pero también les recomiendo que que también lean el de Fundamentos de Threat Hunting y el de Practical Threat Intelligence y Threat Hunting. Ay, no me recuerdo el autor. Si usan y si es de interés, les puedo pasar una lista con los autores de mi top 10 y para que ustedes lo puedan compartir. Buenísimo, Emma. Excelente. Gracias por toda la información. La verdad que sos una crack. Tenés un perfil increíble. Esa empatía con la que nos estás ilustrando. Y sobre todo, bueno, siempre es bueno. Me parece oportuno mencionar cuando no necesariamente físicamente uno tiene que estar para darse cuenta que existen muy buenas personas. Y la verdad que me atrevo a decirte que tú tenés una muy buena vibra, se nota bastante, la verdad que sí. Y súper honesta, muy sincera, eso es muy importante. Yo rescato mucho eso y me gusta mucho de una manera conectarme con personas con ese perfil. Y obviamente que también me encanta tu nombre. Ahora, Gracias. te quiero comentar lo siguiente. Mira, no es tanto una pregunta, hagamos un ejercicio. Ponele, Gema, que ahorita, por X este motivo, te dicen, Gema, vos sos la nueva CEO, pero de Open Gateway, o sea, Sam Altman, chao. Elon Musk te dice, Tesla quita para vos, Microsoft, vos sabés que despidió a su equipo de ética, no sé qué. Estás a cargo de todo. Estás a cargo, sí, de los monstruos, incluso Meta más te dan Meta, Microsoft, OpenAI,
te dan hasta el nuevo proyecto que tiene Telefónica Open Gateway, unificar APIs estandarizadas para que los desarrolladores y los clientes de una manera estén unidos con las telcos, ¿no? Entonces, y que es un poquito más extenso que eso, pero está increíble también ese proyecto. GitHub, esa, Copilot, vos estás a cargo. ¿Qué es lo primero que vos harías? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Esto es una pregunta, yo sé que es súper personal, pero vos estás a cargo de todo eso y, y te dicen, mira, te lo entregamos. Ahora que yo sé que tenés que, es un sinfín de cosas, lo sé, no te preocupes, no quiero estresarte, pero sí me gustaría un poquito de ponerte un poquito vos sabés que nos gusta de vez en cuando presionar en el tema de estresar, vos sabés, conexiones y vos sabés, persistencia. Pero Sí, pongamos el escenario así, 1, 2, 3, ¿qué harías? ¡Pum! ok. Bueno, mira, es bastante interesante. Tú lo acabas de decir, yo también me fijo mucho en la vibra de las personas, ¿no? En lo que me transmite. Yo si estuviera en una posición de esa magnitud de liderazgo, lo primero que haría sería reunirme con los líderes y empezar a escuchar tanto los logros como las deficiencias de cada una de las áreas en las que yo estaría involucrándome. Porque si yo voy a imponer mi voluntad no va a servir de nada porque nadie lo va a seguir. Entonces yo necesito escuchar cuáles son los principios de cada uno de los equipos. Y una de las cosas que a mí me ha gustado practicar en mi liderazgo, por lo menos en mi forma de liderazgo, es la comunicación asertiva. Entonces, no complaciente, no de ser, ay, pues, ya estoy en este nivel, entonces hoy vamos a poner todo en orden y todo, porque hay muchas cosas que son sueños guajiros, ¿no? Hay ciertas cosas que no se van a poder remediar de la noche a la mañana. Sin embargo, en el momento en el que yo me reúna con estos líderes y que yo escuche las deficiencias y las oportunidades y las fortalezas de cada una de las áreas, yo voy a poder saber también si la persona que está en esa posición de liderazgo es la persona que realmente debe de estar ahí, porque muchas veces yo no quisiera estar asociada con casos, digamos, de seguir con casos de impunidad. Te pongo un ejemplo rapidito. Yo rechacé un empleo en una empresa muy grande, Google, porque me di cuenta de que estaban, bueno, lo que vimos todos en Netflix, ¿no? El $1 billion code y todo lo demás. Entonces yo digo, si esta empresa es capaz de explotar a empresas pequeñas, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Entonces, y yo sé que para muchas personas es el sueño trabajar en estas empresas, pero yo sí mantengo mucho la parte ética, y sé por dónde irme, por dónde no irme. Y eso es lo primero que yo haría. Ya después, ya desarrollo un plan de acción, ya podemos ir diseñando un roadmap para cada una de las cosas y te pondría, no te puedo decir, Disculpa que te corte, sí, disculpa que te corte. Vos sos la owner, vos sos la CEO, no hay aquí grupo, no vas a juntar a ningunos líderes, vos sos la owner. Yo te voy a dar un ejemplo, un poquito, una parte te voy a decir, que me encantaría, si lo digo con dos cojones. Número uno, hay un montón de atletas que lo descarto. A orinar y echarse. Chao, lo siento. Siga participando. Hay mucha mente brillante. Metería un poco de filosofía en la inteligencia artificial, porque la filosofía es increíble para preguntarse primero por qué hacemos lo que hacemos y descubrir muchas cosas. Y después, ¿qué haría con el poder de Microsoft? ¡Wow! Uf, es mucho juguete ese. Pero a ese estilo quiero que me responda. Disculpa que sea un poquito intenso con eso. Es como que fuera, tenemos que volver a como las ideas como si fuéramos niños. No tanto el liderazgo, unificar los equipos. Yo te entiendo totalmente a nivel profesional, a nivel empresarial. Pero más allá de eso, a mí, ¿sabes qué me gustaría hacer, Paul? Me gustaría que esto no se está haciendo. Me gustaría que haya control, que no está bien. Me gustaría tener un equipo de ética más fuerte. Algo así súper más natural. O sea, más o menos qué pensar. Y después de eso, engancho con algo, ¿cómo está tu salud? Es cómo equilibrar tu salud con tu trabajo y tu pasión, porque me imagino que debe ser eso un... bueno. Bueno, si ya me das esa perspectiva,
La verdad es de que yo, no sé, haría un cambio en la forma de la interacción de los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo. Porque ahorita, vaya, las plataformas que tenemos ahorita te dan en base a lo que quieres que tú veas. Entonces, no, yo haría ese cambio. Ya, si me pones Microsoft, yo haría una diversificación ojalá que no me estén escuchando mis colegas de Microsoft. Haría una diversificación de cómo hacen el, el renacimiento de sus sistemas operativos, ¿no? ¿Por qué tenemos el sistema operativo exactamente igual que lo teníamos hace muchísimos años? ¿Por qué no hay una innovación real? Entonces, bien, quizá yo me centraría más en la parte de temas de innovación, interacción con los usuarios, mejorar la experiencia de usuario. Pero no me gustaría llegar como un Elon Musk, bendito sea, y llegar a sentarme y a decir, para mí esto no sirve, porque yo no conozco cómo está el ambiente de dentro. Sin embargo, lo que mencionas es muy cierto. Todas las empresas donde yo he llegado, me ha tocado cambiar personal. Todas. Porque normalmente, una de las cosas que yo me di cuenta aquí en México es que muchas personas se hacen llamar analistas de seguridad solamente porque manejan un antivirus o porque manejan una plataforma de firewall. Y eso, la verdad es que a veces no me sirve y se pone así como tú dices, bien intenso, pero lo que yo busco es justamente personas que quieran hacer su trabajo, que trabajen con mucha disponibilidad, con mucha pasión, y lo que está mal ya de cada plataforma, pues ya lo iría analizando, porque ahorita no puedo pensar en una sola, ¿no? Por ejemplo, que me digas el tema de GitHub, de que tienen que pagar por esto y por lo otro. La verdad es que yo te voy a decir, siempre vamos a pagar, de alguna forma vamos a pagar. Entonces, no es sostenible de que podamos tener una tecnología completamente gratuita. Entonces, ahora, ¿a qué precio? Eso es lo que tendría que evaluarlo. Se me agarraste en curva con la pregunta, pero pues más o menos. Ahora, mi salud. Bueno, mira, aparte del equipo que manejo, que pues están en diferentes zonas horarias, ¿no? Están en India, están en otros lados, me gusta mucho hacer ejercicio. Ahorita estoy en clases, aunque no lo creas, de pole dancing y de twerking. Ajá. Entonces, ¿sabes por qué lo hice? No por el hecho de que me guste cierta música, la verdad es que yo soy metalera de corazón, pero yo quería conectar con mi cuerpo precisamente, porque estaba tanto en mi mente, estoy tan metida en mi mente todo el tiempo, que necesitaba conectar con mi cuerpo. Y pues esa es la forma. Antes buceaba mucho, tenía mucha interacción con el mar, pues aquí en México, pues sí me cuesta un poco más practicarlo cada fin de semana como lo hacía antes, o surfear como lo hacía antes, pero mi salud está bastante bien y pues también balanceo mucho estar con mi hija. Entonces pues mi hija ya está en edad de que jugamos mucho. A mí me gusta mucho probar cosas nuevas. Hace poco estaba aprendiendo a conducir moto. El año pasado fui a pilotear a Guadalajara, en avión. O sea, me gusta incorporar cosas nuevas en lo que yo hago. No me gusta quedarme solamente en la parte nerd, que y tengo bastante desarrollado porque soy nerd, pero me gusta mucho hacer cosas físicas, ¿no? El gimnasio en las mañanas, las clases, ¿no? Moverme. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver ahora con pequeños tips para la parte de ciberseguridad y protección. Muchos ataques, entre los más comunes, tienen que ver precisamente con el phishing, que son correos electrónicos que sirven para robarte las contraseñas. Ataques dirigidos, que es como que ya cuando te toca y te agarraron los cibercriminales y hasta que no te den, te van a seguir dando. URL de correo electrónico malicioso, que pues, prácticamente podría ser cualquier URL que te lleve a algún malware o algo que pueda estar ahí que te infecte. Pero algo de lo más común y lo que más está afectando a las empresas hoy en día en México, Latinoamérica y todo el mundo es el ransomware. ¿Qué consejo le podrías dar a las empresas? Sé que es extenso y que no es tan sencillo definirlo, pero ¿qué hacen para que no se infecten de ransomware? Porque ahorita ya ha estado bastante grave. A mí ya me hablan incluso particulares. Yo ofrezco servicios, pero obviamente por el proceso y el tiempo que requiere el cómputo forense, casi siempre les hago entender que eso es como para empresas premium y no para privados.
pero ya es mucha la gente, o sea, ya me hablan de, oye, perdí toda mi información, soy un doctor importante, me cayó un ransomware porque estaba bajando no sé qué o estaba buscando cierta información en internet. Creo que este tipo de malware ha hecho mucho daño y ha cambiado el paradigma de pensar de cómo se puede monetizar el cibercrimen a través de secuestrar los datos y cobrar por Bitcoin. ¿Cuál es tu opinión al respecto desde el punto de vista de cómo podemos prevenirlo, qué hacer, qué alerta hay, qué no hacer para que no te caiga ransomware, qué sí bajar, qué no bajar? Hablamos del tema personal. Una persona, ¿cómo puede protegerse? Mire, la mayoría de cómo los cibercriminales van a entrar es con interacción del usuario. Es 99% imposible que no tengan interacción con el usuario final. Entonces, por favor, en sus redes sociales, no contesten esas encuestas donde te dicen ¿a qué muñeco de Disney te parecerías? Haz esta encuesta. Por favor, no. No hagan, este software te crea tu imagen en inteligencia artificial y te va a... No, ahí están ya dando sus biométricos. Entonces ya la siguiente vez que ustedes quieran utilizar su teléfono, ahí va a estar. Entonces, pónganle doble autenticación absolutamente a todo. A todo. Tengan, independientemente de si son personas que trabajan en empresas grandes o son profesionales independientes, siempre tengan un buen antivirus. No se metan en páginas desconocidas, no interactúen con redes sociales, perdón, con plataformas en redes sociales que son de dudosa procedencia. Ningún banco les va a mandar una actualización de datos personales a su correo. Si es un tema de emergencia y todo lo demás, tomen sus precauciones. Alguien que les diga, tenemos a tu familia secuestrada en este momento, y si no das clic aquí, vamos a... Hay que tener mucho sentido común, mejorar ahora sí que el ojo donde estoy haciendo interacción con las páginas, utilizar el modo privado de las páginas, de las plataformas. Básicamente es eso. No dejar expuestas, por favor, sus plataformas, sus contraseñas expuestas en un Evernote o en un OneNote o algo por el estilo en Internet, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son tus películas o series sobre hackers favoritas? Híjole, creo que así favoritas. Obviamente, pues, Hackers, ¿no? La primera, esa es, la tengo muy, muy cercana a mi corazón porque, pues, te digo, está basada en Kevin Mitnick. Y bueno, a mí me encantó porque era lo primero que veía yo, que podía representar más o menos en lo que yo estaba interesada. Pero no te puedo decir de que si son buenas, si son no buenas. Hay gente que ama Mr. Robot, hay gente que no ama Mr. Robot. Para mí me pareció muy entretenida. Obviamente no voy a aprender a hackear ahí. O sea, si las personas están buscando aprender a hackear de una película o de una serie, no lo van a hacer. O sea, ahí básicamente es una trama más interesante. Entonces, no tengo favoritas. En verdad, nos encantaría que esta entrevista siguiera mucho más tiempo, pero ya aquí nos está indicando que en 5 minutos se cierra. Dejen su like, su comentario si quieren la segunda parte. En verdad, ha sido un honor tenerte en esta nueva entrevista en la jaula del Noob, Gema. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Gracias a ustedes por invitarme y pues cualquier cosa quedo atenta en mis redes sociales. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Emma, un abrazo, gracias por tu tiempo.